Buenas tardes, qué bueno que estamos reunidos y ahí en sus casas, no sé quién está conectado en tiempo real, que Dios les bendiga, les mandamos un saludo y les recordamos que a partir del próximo domingo reiniciamos todas las reuniones presenciales nuevamente. El próximo domingo los esperamos aquí puntualmente. Ya mi hermano Jorge les dará los detalles, pero sí es importante que lleguen pues cuarto a las 12, porque a las 12 se va a cerrar el local y pues no van a poder entrar, ¿no? Lo hemos hecho así por protocolo y creo que nos ha hecho enfocarnos más a la palabra de Dios. Entonces, próximo domingo iniciamos otra vez las reuniones presenciales. Eh, Espero que vengan, tenemos muchos deseos de verlos. Vamos a empezar con la palabra de Dios y estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 3 la iglesia de Filadelfia, que nos hablaba de una puerta. Bueno, vamos a leerlo para aquellos que yo creo que fueron mínimos, pero a lo mejor uno que otro se unió a la transmisión más tarde. Y empezamos leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ver de qué se trata esa puerta abierta. Generalmente nosotros los cristianos usamos un vocabulario o un slang que a veces es mal utilizado, ¿no? Y cuando hablamos de puerta abierta, pues siempre pensamos, no, pues Dios me abrió la puerta para un trabajo, me abrió la puerta para un viaje, o me abrió la puerta para ir de vacaciones, o me abrió la puerta, pero esta puerta, ¿de qué se trata? Vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículos desde el 2 hasta el 6. Voy a tratar de recordar que tengo que repetir los versículos 2 veces, porque alguien me dijo que a veces cuando nada más se dice una vez se nos pierde ahí, ¿no? Y antes cuando nos reuníamos, pues preguntábamos, oye, ¿cuál dijo? Y cuando están en sus casas, pues no. Entonces, dice el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiero hablarles de Colosenses. Esta es una carta de Pablo a los colosenses. Los colosenses era un grupo de cristianos, de creyentes que estaban en una ciudad que se llamaba Colosas. Y Colosas era una ciudad de Frigia, ¿sí? Era una provincia romana de Asia. ¿Dónde está eso hoy? Pues es parte de la Turquía moderna, es donde estaba esta ciudad de Colosas. Y la población de Colosas era una mezcla de judíos y gentiles, entendiéndose por gentiles todo aquel que no es judío. Sí, era como una ciudad cosmopolita. La mayoría de la población era gentil. Entonces, varios años después de que esta iglesia fue fundada, ¿sí? Después de que esta iglesia fue fundada, empezó a meterse una herejía a ese lugar, a esa ciudad. Empezó a abundar una herejía muy, muy tremenda,
Y esa herejía, les voy a platicar un poquito más acerca de esta herejía. Esta herejía empezó a tener un contenido, unos elementos que más tarde llegaron a formar lo que se conoce como gnosticismo, gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos. Así se llegó a conocer después. Ahí empezó en Colosas. Les voy a platicar más o menos qué ideas tenían estas personas. Estas personas pensaban, o lo que dice el gnosticismo es que Dios es bueno, la materia es mala, que Jesucristo no era realmente Dios, sino que era una emanación de Dios, una de muchas emanaciones de Dios, y que estaba por debajo de Dios, y que lo único que podía salvar o iluminar a alguien era un conocimiento místico o un conocimiento secreto que estaba por encima de las escrituras. ¿Sí? Todo es parte de cómo se formó y es parte de lo que los gnósticos creen. También empezaron a mezclar la circuncisión con la salvación. Decían que para ser salvo tenías que forzosamente circuncidarte y observar las fiestas solemnes y ciertos sacrificios del Antiguo Testamento. Si no obedecías en los sacrificios y en el tema de la circuncisión, no eras salvo. También ahí en Colosas empezó a crecer el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Es como si me voy a hacer santo, me voy a salvar, me voy a santificar, me voy a quitar de mi vida todo aquello que sea un placer, ¿no? Y otra cosa que abundó en la iglesia de Colosas fue la adoración a los ángeles y las experiencias místicas. Ahora, ¿por qué les digo este trasfondo? Porque esta carta que fue escrita por Pablo a la iglesia de Colosas, estamos viendo una ciudad donde abundaban las falsas doctrinas, donde abundaban las herejías, donde abundaban las mezclas, ¿sí? de ideas o de la ley judaica con ideas de salvación, con el culto a los ángeles, el ocultismo, etcétera. Abundaba todo eso. Entonces, hoy en día tenemos algo similar en este mundo. Hay mucha gente que rinde culto a los ángeles, mucha gente que cree en el ocultismo, mucha gente prende su televisión o su radio para escuchar qué les va a decir el tarot. O hay gente ahora que dice, no soy religioso, yo soy espiritual, ¿no? Mucha gente dice, yo no soy religioso, yo soy espiritual, y hacen un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Sincretismo significa la mezcla de doctrinas de religiones. Hoy tenemos a muchas corrientes filosóficas, muchas creencias. La gente te habla de Dios sin conocer a Dios, ¿sí? O gente que va, ahorita ya no me acuerdo ni los términos, pero tengo gente que va a ciertos grupos, que ahorita se me fue lo que hacen. Tengo una amiga con la que acabo de hablar que está yendo a un grupo y que así se siente mejor y que ella quiere estudiar eso para ayudar a la gente. No me acuerdo qué es, pero son esas cosas pues no bíblicas, ocultas, ¿sí? Que están buscando el sentirse mejor y están buscando acercarse a Dios de un medio que Dios no puso. Y yo les quiero decir qué difícil es hablarle a esa gente. O al menos a mí se me hace difícil, no sé ustedes. Pero yo quiero decirles, como hijos de Dios, estamos en esta tierra para hacer luz y para hacer sal. Y así bien como hace unos domingos compartí que necesitamos congregarnos como esa iglesia de Dios, como ese cuerpo de Cristo, que tenemos que estar unidos y tenemos que estar juntos, ¿sí? También existe el balance que tenemos que ser luz donde vayamos. A veces corremos el riesgo de estar tanto dentro de la congregación, que es bueno, que ya no le hablamos a nadie, ya no tenemos una carga por las almas. Hubo una película hace muchos años muy controversial que se llamó La Pasión de Cristo, que absolutamente no era bíblica, no fue basada en la Biblia, fue basado en los escritos de una monja ocultista. En eso basó el productor de esa serie, Mel Gibson, que aparte es antisemita, basó esa película, La Pasión de Cristo. Pero como el pastor
Jorge decía, la pasión de Cristo son las almas, las personas, ¿sí? El tiempo se acorta, hermanos. Y a veces cuando pensamos en una puerta abierta, ¿saben? Pensamos en algo que nos va a beneficiar a nosotros. Estamos buscando puertas abiertas para un trabajo, para un cambio de, no sé, de ciudad, para una decisión personal, hermano, pero la puerta que Dios quiere abrirle a su iglesia es la puerta para que su evangelio sea predicado y sea proclamado. Necesitamos ser esa luz y esa sal, y de eso se trata esto. En la iglesia de Colosenses estaba en una situación muy difícil, tanto que Pablo escribió esta carta hacia ellos porque se estaban metiendo hasta dentro de la iglesia, ¿sí? Y entonces la gente que rodeaba a la iglesia de Colosenses estaba metida en el gnosticismo, en el ascetismo, en el culto a los ángeles y en una serie de confusiones religiosas, ¿sí? Hoy la gente se dice que soy católico, pero te hablan de Dios, ¿no? Te hablan Dios te bendiga, o creen que sus seres amados se van a ir al cielo. ¿Cuánta gente yo veo que escribe cuando alguien muere de que no, ya está con Dios y no es cierto? Entonces hay una gran situación. ¿Y cómo le podemos hablar a la gente? ¿Cómo le podemos hablar a la gente? Ese es un reto que está en nuestra vida día a día. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca de esto. Ya lo leímos, pero quiero irlo desglosando. Versículo 2, perseverad en oración. Ese es el primer paso. Perseverad en la oración. Perseverad significa ser persistentes con valentía. Perseverad significa aferrarse y no soltarse. Perseverad en oración. Es lo primero, tenemos que perseverar en oración, y quiero comentar que Dios ha puesto, necesitamos como iglesia orar. Aquí hace años nos reuníamos los martes a orar. Hubo muchos años en que había una oración de 7 de la mañana a 8, después fue de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Ahora que nos volvamos a reunir presencialmente los viernes, saben que los viernes la clase es a las 7:30. Necesitamos volver a estudiar, las clases pueden venir aquí, participar como participábamos, pero de 7 a 7:30 va a haber oración en este lugar. Necesitamos orar, es muy importante estar orando, no nada más aquí, sino en nuestras casas. Perseverar en oración. Y les dije que perseverar significa ser persistentes con valentía, aferrarse y no soltarse. ¿Por qué Dios quiere que perseveremos en oración? No pierdas Colosenses, por favor, si lo puedes separar y si me puedes acompañar al libro de Daniel y entender por qué es importante perseverar. Daniel capítulo 10. Aquí nada más te quiero dar el antecedente, que Daniel se puso en ayuno, se puso en una búsqueda, en una humillación a Dios, en una búsqueda de Dios para conocer el plan de Dios, para conocer la voluntad. Se humilló en ayuno, en búsqueda, en oración, Daniel, y pasó un tiempo y sucedió lo que vamos a leer en el versículo 10 del capítulo 10. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión
es para esos días. Entonces tenemos a Daniel que estuvo en una humillación, en una búsqueda, en una oración, y pasaban los días y no recibía ninguna respuesta. Pero aquí se nos revela algo que nosotros no vemos en esta dimensión, algo que pasa en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios se humilla a buscar a Dios. ¿Qué pasa? Dice, tus palabras fueron oídas desde el primer día. Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras y yo he venido. Pero ¿qué hubo? Hubo una oposición en el mundo espiritual, hubo una guerra. Yo no sé si tú te das cuenta o tú sabes, pero cuando tú oras y estás clamando y estás gimiendo y estás buscando a Dios y terminas de orar y no pasa nada aparentemente. Y sigues el siguiente día y no pasa nada. Y sigues el tercer día y no pasa nada. Pero lo que tú no ves, hermano, es lo que está pasando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se mueve el mundo espiritual. Hay guerra en el mundo espiritual. ¿Sí? El ángel Gabriel experimentó oposición, una lucha a muerte. Una lucha a muerte. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Tiene que ser perseverante, perseverante. Perseverante. No me acuerdo bien, pero alguien me contó un testimonio de una hermana que por muchos años oró por su hermano en la carne que era inconverso, por muchos años. Y un día, y todos los días, o sea, no faltaba día, no pasaba un día que ella no levantara a su hermano en oración, en clamor. Y pasaron varios años, no te voy a decir si 5 o si 10, no me acuerdo, fueron años de oración. Y un día vino un desánimo a su vida tan grande que dijo, hoy no voy a orar. No voy a orar, no pasa nada. Y se fue a acostar y tuvo un sueño. Tuvo un sueño donde estaban los demonios reuniéndose, ¿no? Se reunían porque los demonios trabajan, ¿saben? Trabajan. A veces la iglesia de Dios estamos dormidos, pero el mundo espiritual está trabajando y más ahora que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces se reúnen y están como en una junta como esas que tenemos en los trabajos, ¿no? Y dando reporte. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo hice esto, yo aquello. Y cada demonio reportaba lo que anduvieron haciendo ese día. No pierde tiempo, Satanás, hermano, no pierde tiempo. Y entonces viene un demonio y ese demonio dijo, yo tuve éxito hoy. Por mucho tiempo he tratado de meterle desánimo a esta persona, y dijo su nombre, a esta persona. Y hoy lo logré. Hoy logré meter desánimo, porque su hermano está haciendo Dios algo en la vida de su hermano. Pero hoy yo logré poner desánimo. Y se despertó la hermana. Y se despertó a pedirle perdón a Dios. El enemigo nos pone desánimo. ¿Sí? Nos pone desánimo, nos pone desaliento, nos pone flojera, nos pone impedimentos. Me acuerdo cuando Abraham estaba haciendo ese altar, ahí no me acuerdo si Génesis 17, no me acuerdo, en la palabra de Dios, ese altar donde tuvo que partir las aves en dos. Y dice la palabra de Dios que cuando hizo el altar venían las aves al altar y él las ahuyentaba. Él las ahuyentaba. Me acuerdo mucho de ese pasaje. Porque las aves al ver ese altar, ese altar, pues había animales muertos, venían las aves a querer de alguna forma destruir o posarse ahí. Y él, no Dios, sino él las ahuyentaba. Cuando nosotros queremos tener un altar con Dios, van a venir aves. ¿Sí? ¿Qué son esas aves? Pues distracción. Yo me acuerdo algo muy importante que aprendí, que cuando vayas a buscar a Dios, cuando no había celulares, se descolgaban los teléfonos. Se apagan los celulares. ¿Por qué? Porque apenas vas a buscar a Dios y ¿qué pasa? Empieza a llamarte, empiezan a gritar, te empiezan a buscarte, te da sueño, prendes tantito la tele y te quedas picado y ya te perdiste ahí. Hay una lucha. Y por eso si regresamos ahí a Colosenses capítulo 4,
Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? ¿Qué es velar? Velar no nada más es que no quedarte dormido, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes piensan en un velador. Bueno, un velador pues está velando, no debe quedarse dormido. Nosotros no debemos de dormirnos, es cierto. Pero también velar significa estar alertas. Alertas a las necesidades específicas por las cuales debemos de orar. A veces nuestras oraciones son vagas, son repetitivas, no sabemos ni por qué orar. Pero te voy a decir algo por lo que debemos de orar. Es para que Dios nos abra puerta para predicar su palabra, ¿sí? Tenemos que orar para que Dios nos abra puerta velando. O sea, alertas. ¿Por qué debo de orar? ¿Qué petición debo de poner? ¿Qué quiere Dios que ore? ¿En qué me debo de enfocar? No es estar haciendo repeticiones por orar. Sí, Señor, bendícenos. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Qué hermoso, hermano, quiero que me pongas tantita atención. Esta carta la hizo el apóstol Pablo. Y yo no sé si tú sepas, pero esta carta, Pablo la escribió cuando Pablo estaba en la cárcel. ¿Sí sabías eso? Esta carta la hizo Pablo, la escribió cuando estaba en la cárcel. Ahora quiero decirte algo precioso. Él estaba en la cárcel por predicar a Cristo. Ahora imagínate en este momento que tú estás en la cárcel por predicar a Cristo, no por otras cosas, ¿verdad? Por predicar a Cristo. ¿Se te haría fácil estar en la cárcel? No, ¿verdad? Nada más de pensar en la cárcel. Y sobre todo una cárcel mexicana, ¿no? Peor tantito. Imagínate tú un momentito en la cárcel por predicar a Cristo. ¿Qué te puedes imaginar en la cárcel? Primero encierro, ¿no? Lejos de tu familia, maltrato, no comes bien, a lo mejor te golpean. Y si yo o algún hermano de la congregación te contactara en la cárcel o pudieras llamar a alguien en la cárcel, pues a lo mejor tú pides, hermanos, oren por mí, que Dios me saque. Saben que es injusto que Dios me saque de la cárcel. Sería lo más lógico, ¿no? Yo pienso. Pero ¿qué había en el corazón de Pablo que no pidió oración para ser sacado de la cárcel? Sino ¿para qué pidió oración? Para que Dios le abriera puerta para predicar su evangelio. Hay un versículo que me gusta mucho donde dice Pablo que sus prisiones se habían hecho notorias, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina ese versículo? Mis prisiones se han hecho notorias a todo el ¿qué? A todo el pretorio. Imagínense la vida de Pablo en la cárcel. Yo no me quiero imaginar cómo eran los guardias de seguridad de la cárcel, ¿no? Blasfemos, grandotes, diciendo groserías, escupiendo así. Y Dios ahí, con esa gente que decimos es imposible casi que se conviertan, ¿cómo le voy a hablar a esa gente? Yo me imagino a esos soldados así grandotes, vulgares, derramando lágrimas en la cárcel al ser conmovidos por la palabra de Dios. Dijo, mis prisiones han sido notorias a todo el pretorio. ¿Qué mensaje? En un lugar tan oscuro brillaba la luz de Cristo. Nosotros salimos todos los días, hablamos con gente, algo que me gusta mucho de mi vida y le agradezco a Dios es mi trabajo. Y no mi trabajo, no me refiero a que me guste mi trabajo,
sino que me gusta y estoy agradecida con Dios que me da oportunidad de conocer a gente. Que no estoy encerrada solamente con cristianos, porque les voy a decir, a mí se me hace muy difícil pasar aquí, es una gran responsabilidad, pero también se me hace muy difícil hablarle de Cristo a la gente con la que convivo. A mí, a lo mejor a ustedes no, y les voy a decir, a lo mejor ustedes no, porque yo he conocido personas, una de ellas es mi mamá, a todo mundo le habla de Cristo, a todo mundo. Ella se sienta, por ejemplo, va al salón de belleza y ya está hablando de Cristo. Por eso la tusan, nada, no sé qué. ¿Sí? No, le han dejado hasta cortar ahí de que pone nerviosa a la gente y el pie en el pedicure. A todos. Nos subimos a un taxi y yo ya sé, ahí va mi mamá. Ahí va. Y les voy a decir algo, yo a veces hasta me siento incómoda porque siento, ay, mi mamá ya, ahí va, ahí va. Y hay gente que Dios le da esa gracia, hermanos, pero todos hemos sido llamados. Y a veces a veces no se generan oportunidades porque no estamos orando que Dios abra puerta. Debe ser algo por lo que nosotros tenemos que orar. Me acuerdo que mi papá decía una frase, no es, ya me salvé yo, sálvese quien pueda, decía esa frase mi papá. Sálvese quien pueda. A veces estamos en el camino y todo es acerca de nosotros. Y te voy a decir, si tu santidad empieza en ti y termina en ti y no bendice ni alcanza a nadie, no es santidad, es religiosidad. Debe de haber un amor por las almas, porque si Cristo vive en ti, hermano, no hay algo que Dios ame más en esta tierra que a las almas. No hay nada más que Él ame. Y si no hay ese amor por las almas que se pierden, tenemos que preguntarle a Dios, ¿cómo estamos delante de Él? Esta semana fui a San Luis Potosí a trabajar con un grupo de personas que son de mi empresa, pero no nos conocíamos. Y entonces conocí a una persona que está pasando por cosas muy difíciles en su vida, muy difíciles. Y me tocó que ella me invitó bueno, todos me atendieron súper bien, me llevaban a comer, a cenar, bueno, por algo, ¿verdad? Y entonces tocó ese día que nada más ella me llevó, iban a traer comida, de hecho iban a traer comida a la oficina, pero estaba cerrado el restaurante y se hizo tarde y otros tenían junta y dijo la chava, pues nada más tú y yo vamos aquí enfrente al restaurante. Pues ya fuimos, pero ella empezó a platicarme y me platicó su vida. Y yo de verdad, es una persona como de carácter fuerte y bueno, que esto, que lo otro, que me está pasando. Y yo estaba dentro, Señor, ayúdame a hablarle de ti, ayúdame. Y no podía, no había, aparte según en los negocios dicen que no puedes hablar de Dios, no puedes hablar de religión, no puedes hablar, creo que son 3 cosas, de política, de religión y de sexo, se supone que está prohibido. Y yo decía, Señor, por favor, ¿qué le digo a esta persona, Señor? ¿Qué le digo de ti? Y entonces empecé a mencionar a Dios y ella decía, pues sí, Dios, o sea, ya, yo se lo dejé a Dios, o sea, ya primero me enojé con Dios por lo que me está pasando y luego no sé qué. Y yo por dentro, Señor, ¿qué más le digo? O sea, me siento tan inútil. O sea, leo tu palabra, Señor, y no sé qué decirle a esta persona. Y estoy orando y escuchándola, llorando, llorando. Y ella, no, pues sí, a Dios ya, o sea, primero lo culpé y luego le di gracias porque pues es una lección aprendida, ahora yo voy a hacer esto en mi vida, voy a hacer este ciclo, voy a hacer esto, aquello. Y entonces le dije, es que ese es el problema, buscas a Dios cuando ya los problemas, se hacen problemas. Y ahorita estás hablando de empezar un nuevo ciclo de tu vida y vas a hacer esto y vas a hacer aquello y no lo involucras desde el principio. Y se quedó pensando, hizo un alto así. Dijo, pero ¿para qué me sirve buscar a Dios? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me ayuda a involucrar a Dios? Siempre la gente está buscando que Dios le resuelva. La única razón por la que ellos buscan a Dios es para resolver el problema.
Y yo no sentí decirle, arrepiéntete, estás mal, esto, el otro. No, simplemente le dije, ¿sabes? Le compartí cosas de mi vida personal y después le dije, a pesar de todo, yo me siento completa. Me siento plena. Y ella me dijo esto, te ves plena. Y se hizo un silencio, dijo, te ves plena, te ves completa. Y entonces me dijo, tú eres cristiana, tú lees la Biblia, y empezó ahí a ver otro ritmo. Tuvimos que terminar porque teníamos que empezar a trabajar y me dijo al final cuando se despidió de mí, me gustó mucho la plática. Y fue algo muy pequeño, yo pienso seguirle hablando, pienso mandarle un mensaje después. Y tengo otra persona que fue mi jefa, que sigo hablando con ella y la otra vez sentía hablarle por teléfono para saludarla. Y estaba llorando y se sentía muy mal porque tiene problemas también. Y a ella sí, Dios me puso a decirle, porque ella estaba en un punto de que, ¿qué hago mal para que pase todo esto? Estaba en un punto de decir, ella decía, ¿qué hago mal? O sea, como yo no me merezco todo esto, o sea, no soy mala persona. Y le dije, no eres mala persona para el estándar del hombre, pero tú hablas de Dios y le dices Padre, le dije así. Hablas de Dios y le dices Padre y te atreves a decirle Padre, lo bueno que ya no es mi jefa, fue mi jefa, y te atreves a decirle Padre a alguien a quien no te pareces, de quien no tienes la naturaleza. Se quedó súper callada. Y le dije, porque si tú te apruebas a ti misma es porque te comparas con todos los demás, pero si tú te comparas con el estándar de Dios, no eres buena, ni yo soy buena. Y entonces pues empezó a llorar más. Y me dijo, Carla, te agradezco muchísimo, ella vive en Michigan, te agradezco muchísimo que me hayas marcado. Mucho te agradezco. Y resulta que una persona que se congregaba aquí en esta congregación hace casi 30 años que ya no se congrega aquí, recientemente hizo contacto con nosotros y vive en Michigan y les puse en contacto. Y esta semana fue por primera vez a la congregación allá en Michigan. Y le doy muchas gracias a Dios, muchas gracias a Dios. Y yo creo que si ustedes les presto el micrófono, tienen experiencias iguales. Pero realmente son pocas y debe haber un anhelo, hermanos, que donde caminemos, Dios nos abra puerta. Si Dios no nos abre puertas, si Dios no nos abre oportunidades, ¿qué hacemos? No hay puerta. Él es la puerta, Cristo es la puerta. Dijo, yo soy la puerta. Tenemos que estar velando, y les dije, velando es alerta. Señor, ábrenos puerta, Dios. Ábrenos puerta. Si Él no nos abre, salimos y es como luchar contra pared. Nadie quiere saber nada de Dios. No hay oportunidad, no hay. Y regresamos a la casa y a nuestro cristianismo que se reduce solamente en nosotros. Yo les invito a venir a las oraciones y les invito a orar en sus casas. Señor, ábrenos puerta para darte a conocer a ti. Dice versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Fíjense hasta dónde va la oración. No nada más es que nos abra puerta, sino para que lo manifieste como debo de hablar, como debo hablar. No a todos les vamos a hablar de lo mismo. Dios nos va a poner la palabra, la forma. No sabemos qué decirle, no es pelear con las personas. A veces en nuestra experiencia, como yo le dije, te entiendo. La gente está buscando llenarse y ella decía, es que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Grandes planes para llenarse, para llenar un vacío, una necesidad de éxito. Hay muchísima gente que sale a trabajar y estudia maestrías y doctorados porque tiene una gran necesidad de ser exitosos. Pero no es eso, hay un vacío en sus corazones. Y yo le dije, a mí el trabajo no me llena. Qué bueno que Dios me dio un trabajo. Pero mi vida, mi fuerza, mi roca no es el trabajo, es Dios. Él es el que me llena. Y le dije, no busques una religión, busca a Dios. No hay otra cosa más que te separe de Dios que la religión. Salud.
Entonces dice aquí, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, yo no sé cómo debo hablar, o sea, la he regado muchas veces también, a veces he contendido con las personas. Me prendo a veces, me he prendido a veces malamente. Pero tenemos que estar orando para que cuando esa puerta se abra, podamos manifestar el evangelio como es debido. Y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nuestra forma de vivir, hermanos, tiene que reflejar lo que hablamos. Y es que les voy a decir, es cierto, nuestra vida es más que 1000 palabras. Sí, nuestro testimonio es más que 1000 palabras. Nuestro comportamiento predica el evangelio, sí, es cierto. Muchas veces ni tenemos que hablar, pero saben, a veces nosotros tendemos a irnos a los extremos, ¿saben? Siempre tendemos a irnos de un lado para otro. Y hay veces que nos justificamos tanto en que mejor no hablar y mejor nuestras acciones, que caemos en una relajación. No, pues es que lo que importa es mi testimonio delante de Dios, sí. Pero también tenemos que hablar su palabra cuando Dios ponga la oportunidad. Pero obviamente, ¿para qué hablo si mi vida no dice nada? Si yo soy el que siempre llego tarde a la oficina, híjole, no hables. ¿No? Si siempre eres el que te sientas a juzgar al jefe y al chisme, mejor no hables. Hubo un hombre que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamó ese hombre, creo que Pedro Ferriz, que decía, un mundo nos vigila. ¿Sí? Un mundo nos vigila. Hermanos, alguien una vez que no conocía a Dios me dijo esto que no se me ha olvidado, me lo dijo en el año 2008, me dijo, alguien que odiaba a los cristianos, aborrecía a los cristianos, y no quería saber nada de Dios. En una plática que Dios me dio gracia, él me dijo, te voy a ser honesto, yo siempre estoy observando y me pregunto, ¿verdaderamente son como dicen? ¿Verdaderamente? Me llamó mucho la atención. O sea, él no quería nada con los cristianos, pero había algo dentro de él que lo hacía estar como que, ay, ¿sí será que son diferentes? ¿Sí será de verdad lo que dicen? Nunca se me va a olvidar. Hay un mundo que realmente está observando a ver si es cierto. Que no nada más es de amentis, que no nada más es de palabras, sino de verdad. Entonces tenemos que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sabes qué es redimir? Redimir habla de comprar. Redención es compra, ¿sí? Dios nos compró, Dios nos redimió. Redimir el tiempo quiere decir comprar oportunidades, buscar oportunidades. Yo te quiero decir algo, hermano, ¿cuánto le inviertes tú al evangelio? ¿Sabes? Ahí en la página de Pacto de Gracia, www.pactodegracia.rg.mx, hay unos folletos como el que mi hermano compartió el domingo pasado de la Saturnalia, no para que se lo des a las personas que no conocen a Dios, porque pues van a decir, pues no entendí nada y no quiero mi arbolito, ¿verdad? Pero hay otro en la página que se llama algo así como el regalo despreciado, algo así. ¿Estoy bien? No. Un regalo que sigue siendo despreciado, porque el Señor sigue siendo despreciado hoy en día. Ese folleto es para estas fechas de Navidad que se aproximan. ¿Por qué no entras ahí, lo bajas y lo imprimes? O por lo menos bájalo y mándalo por WhatsApp. Hay personas con las que tenemos que irnos a tomar un café, hermanos. Personas en el trabajo, personas que conocemos, los vecinos que conocemos, oye, te invito a un café, te invito a mi casa. Acercarnos, buscando la oportunidad, dirigidos por Dios, de hablarles la palabra de Dios. A veces no lo hacemos. ¿Cuántos nos hemos acercado a nuestros vecinos? ¿Cuántos? Yo no sé, pero a veces entro yo en esa, ¿cómo se podrá decir? Inercia, no sé qué otra palabra sea la adecuada. Muy gringa. Yo digo gringa con todo respeto a los norteamericanos, porque los norteamericanos en algunas áreas de Estados Unidos, la cultura es muy individualista, ¿sí? La cultura es, no me importa lo que hagan los demás, hago mi vida, ¿sí? Yo voy, vengo, quién sabe ni quién es el que está junto a mí.
Y a veces entramos en eso, yo hago mis cosas, yo personalmente tiendo a veces a ser muy ensimismada. Es malo, porque estamos aquí para dar luz, para estar viendo oportunidades. Y ejemplo me dejó mi padre de esas oportunidades también. En todo tiempo él buscaba oportunidades. Llegábamos a un restaurante y de repente, hermanos, se levantaba de la mesa y andaba repartiendo folletos, ¿no? O de repente se levantaba de la mesa y decía, ¿viste quién estaba ahí? Ahí estaba el secretario de no sé qué, de gobernación, que del PRI. Porque aparte él siempre estaba viendo los periódicos, estaba enterado de las cosas y veía a veces a alguien que era reconocido y lo identificaba rápidamente e iba a su mesa y le hablaba de Cristo. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces lo hizo? Había un artista hace mucho que ya murió, que nadie sabe de los jóvenes, se llamó Resortes, ese artista. Lo vimos en un VIPS en la Ciudad de México y ahí se paró mi papá y me dijo, ven, no me dijo ven, no, yo lo acompañé, andaba ahí, hay Resortes, que no sé qué, bueno. Entonces lo acompañé a la mesa de Resortes y estaba Resortes solo, yo le buscaba los resortes, no le encontré el resorte. Y yo dije, ¿por qué se llama Resortes ese señor? Y mi papá le dijo, ¿me permite hablar con usted? Dijo, sí, siéntese. Y ya pues, terminamos sentados en la mesa de Resortes, hablándole de Cristo, ¿sí? Un ratito, tampoco vas a interrumpir la vida de una persona, pero hubo esa oportunidad de Cantinflas también, ¿sí? A la gente. Pero nosotros como cristianos a lo mejor sí vemos, no sé, a Luis Miguel, ahí vamos a pedirle el autógrafo en lugar de hablarle de Cristo. ¿No? O vemos al presidente y vamos a mandarle un papelito de que ponga pavimente mi colonia, ¿no? En lugar de ver que son oportunidades, hermanos. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Siempre con gracia, hermanos, que edifiquemos. ¿Se acuerdan? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de Jesús cuando se encontró a esta a esta mujer adúltera, que la querían apedrear y que él dijo, el que esté libre de culpa, que eche la primera piedra? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Le dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? ¿Dónde están los que te condenaban? Ya todos habían ido, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo, a ver, el que no tenga nada que decir, que eche la piedra. Y pues dice la Biblia que poco a poco se fueron yendo todos. Y Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿En qué lo estoy aplicando? Sea nuestra palabra siempre con ¿qué? Con gracia. Ni yo te condeno. No estamos para condenar a las personas. Hay veces que Dios nos guía, como a mi amiga ahora que fue mi ex jefa, que le dije, no eres buena, pero Dios te puede cambiar. Nadie somos buenos, pero con gracia. Y luego dice, sazonada con sal. Después de que Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ¿lo dejó ahí Jesús? No, ¿con qué terminó Jesús? Vete y no peques más. Con sal. Porque la sal sazona, pero también preserva de la corrupción. Con gracia y sazonada con sal. Es decirle a la gente, no vamos a decirle a la gente, estás mal, estás confundido, eres ignorante, eres un pecador, tú y tus ídolos. No hablan. O a reírnos de sus ídolos, ¿no? Ay, a ver, háblale al ídolo. Nos reímos, nos burlamos. No. Tenemos que tener misericordia de la ceguera espiritual que tiene la gente, con gracia, pero sí sazonada con sal, con santidad, hablándoles de la santidad de Cristo, de la justicia de Cristo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos van a tocar personas muy diferentes, ¿sí? Hombres, mujeres, con problemas diferentes, con creencias diferentes. Nos van a hacer preguntas diferentes. Pero tenemos que estar orando para que sepamos cómo debéis responder a cada uno. Yo no estoy en contra de los cursos de evangelismo. Yo tomé cursos de evangelismo. Yo quería salir a las calles a predicar. Y si alguien de aquí me está viendo, que a lo mejor me está viendo, que viene a esta congregación en nuestros años mozos, pues hasta en la combi nos subimos a predicar. Creo que hasta dinero nos dieron, no sé qué, no me acuerdo. Nos subimos a la combi
Anduvimos en la combi predicando y queríamos predicar. Y entonces yo tomaba cursos como que, cursos de técnicas de evangelismo y me aprendía lo que tenía que decir, ¿no? A ver, 4 pasos. Todos pecamos, fuimos estudios de la gloria de Dios. Y luego no sé qué, y luego no sé qué. Y la verdad es que yo le recitaba a la gente eso. Recitaba lo que ni entendía. A veces hay cursos de evangelismo y luego le dices esto y luego le dices aquello y si te fijas cuando Cristo predicó, todas las veces fue diferente. Específicamente guiado a la necesidad. Aún Pablo, cuando llega a ese lugar, ¿cómo se llamó ese lugar que estaba lleno de dioses? Atenas era, me parece. Y que había un lugar ahí, un nicho para un ídolo y ese ídolo decía al Dios no conocido. En el Areópago, ajá, pero ¿en qué ciudad era Atenas? No me acuerdo. Bueno, ustedes ahí lo buscan. Decía, el Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? A este Dios no conocido es el que vengo a predicarles. Hay oportunidades de Dios. Perdón que me tarde mucho. Quiero platicarte otra historia aquí mismo. Que vayas conmigo a Efesios. Perdón, no sé si es Efesios. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios. No me quiero tardar tanto. Pero es muy importante esto, hermanos. Estamos aquí en esta tierra. Nos dejó Dios para moldearnos, sí. Nos dejó Dios para santificarnos. Nos dejó Dios para prepararnos para reinar con Él. Nos dejó Dios para ser más como Él, sí, hermanos, pero también nos dejó porque todavía hay un mundo de gente que necesita conocerle a Dios y Dios va a alcanzar a esas personas a través de la iglesia. A través de la iglesia. Los ángeles no pueden hablar el evangelio de Cristo, ¿sabías? Ellos no hablan el evangelio de Cristo. Si un ángel viene a hablar, lo más seguro, el evangelio, lo más seguro es que no es de Dios. Por eso dice Gálatas que si aún un ángel del cielo viene con un evangelio que no es el de Cristo, el tal es anatema. Porque a nosotros se nos ha encargado eso que se le llama la gran comisión. A evangelizar se le llama la gran comisión, pero muchos le han puesto, ¿saben cómo le han puesto? En lugar de la gran comisión, ¿saben cómo se le llama ahora? La gran omisión. Porque no lo hacemos. No lo hacemos. Quiero que cada día que te levantes y salgas y veas a las personas, a tu vecino cuando sale a calentar el carro, creo que no se calienta, no sé, yo no los caliento, a lo mejor estoy mal, salen a sacar sus cosas y lo veas y le dices, Señor, tú me pusiste a 3 metros de él. Quizá él se va a perder. Permíteme hablarle. Y sabes, si es tu vecino, ¿por qué no lo invitas a cenar, a comer? Acércate a esa gente. Acércate. Quizá algunos no se van a salvar, no lo sabemos, solamente Dios sabe quién ha escogido. Pero te voy a decir una cosa, cuando sea el juicio del trono blanco, no va a haber excusa. Porque no van a decir, oye, Señor, es que a mí nadie me habló de Cristo, yo no supe. No, sí te habló. ¿Tú te acuerdas de Nerea Vargas que trabajaba contigo? Ella te habló. Nadie va a tener excusa. Pero te voy a decir, hermano, a nosotros se nos va a demandar. Se nos va a pedir cuentas de cómo estamos utilizando el tiempo aquí en la tierra. Y lo más importante, hermano, es que compartamos el evangelio de Cristo. Tenemos la respuesta que la gente está buscando. La gente, hoy te subes a un taxi y es tan fácil que el que está manejando el taxi empiece a hablarte de cómo está el mundo, de que todo está hecho un caos, de la política, de la maldad y que quién sabe qué está pasando. Todo esto está mal. La gente tiene preguntas y tú tienes respuestas. Pues decimos, no, ¿qué tal si me cobra más el del taxi? Mejor ni le hablo. ¿Qué tal si los cobardes no entrarán al reino de los cielos?
Hermano, yo no sé, yo estoy así preocupada porque yo no tengo visa y necesito ir a Estados Unidos de trabajo y la compañía para la que trabajo tiene meses esperando a que pueda ir a Estados Unidos y yo no tengo visa. Se supone que ya al fin me la van a dar en diciembre o en enero. Y bueno, yo no tengo tampoco vacunas. Y yo dije, bueno, si me tengo que poner la vacuna para ir a Estados Unidos, porque no me la he puesto, no porque esté mal la vacuna, simplemente yo no siento paz. Es una vacuna que en mi opinión personal no es que ya está mal que te hayas puesto, simplemente no tuve tiempo y es una vacuna que está en prueba. Realmente esto es nuevo para todo el mundo. Entonces yo personalmente decidí no ponérmela. Decidí y aparte no tuve tiempo de ponérmela. Ha sido un año muy difícil. Y entonces, el 8 de noviembre de este mes, yo tengo compañeros de trabajo que iban a Estados Unidos y allá se ponían sus vacunas. Pero no sé si sepas que a partir de este mes es obligatoria la primera y la segunda dosis de la vacuna para poder viajar por avión a Estados Unidos. Y hay países como Austria que ya no puedes ser ciudadano. Hay naciones así, investiguen, no le estoy diciendo investiguen. Hay países donde ya no puedes vivir en ese país si no tienes la vacuna, no puedes vivir en ese país a ese grado. Y yo te quiero decir, la vacuna no es la marca, o sea, no vas a pecar contra Dios si te pones la vacuna. Pero lo que yo te quiero decir es que este es un antecedente tremendo de lo que viene. Es tremendo, ya está la gente acostumbrada, no vas a poder hacer nada si no tienes esa marca. Y a veces decimos, sí, queremos salvarnos y hay que buscar a Dios, hermano, que no vayas a llegar solo. Dice el Salmo 126, versículo 6, que andarán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero llegarán ¿con qué? Con sus gavillas. ¿Cómo vas a llegar al cielo solito? Si tú eres de aquellos que tienen la mentalidad, no, me conformo con llegar de panzazo yo y a lo mejor mi familia de panzazo, hermano, quiero decirte, no sé qué está pasando en tu vida o si realmente te ha amanecido, ¿cómo vas a tener esa indiferencia por los demás? ¿Tú has escuchado eso? No, yo me conformo con llegar. Hermano, eso no lo puede decir un hijo de Dios. Porque la característica más grande de Dios es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. A lo mejor que había en el cielo, lo dio por las almas. ¿Cómo es posible que nosotros como hijos de Dios digamos, me conformo con llegar al cielo yo solo? Pues yo creo que alguien que dice eso, hermano, yo no sé si realmente estás caminando al cielo, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y volviendo, perdónenme, 1 Corintios 16, 8 al 9. Dice, porque se me ha abierto puerta, déjenme ver qué horas son. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí está hablando, fíjense en el versículo 8, para que sepan en dónde estaba Pablo. Pero estaré en Éfeso. Éfeso, qué tremendo Éfeso, lo que pasó en Éfeso. Ahí dice Pablo, se me ha abierto como puerta grande y eficaz, pero ¿cuánta oposición había? Tremenda oposición. Yo les voy a decir, lo más seguro, o muy seguramente, no hubo otra ciudad de las que se mencionan que estuvo Pablo con tanta oposición como en Éfeso. Al grado que la Biblia dice que Pablo luchó contra fieras. Había una tremenda actividad demoníaca en contra de Pablo y del Evangelio de Cristo. Pero fíjense qué chistoso, donde más grande se abrió la puerta, más oposición había.
Así que cuando tú enfrentes oposición, espera una gran victoria. No te rindas. Lucha en oración. No te canses. Hoy yo tengo primos y la otra vez hablaba con ellos y yo no sabía que ellos no sabían, pero tengo un primo que vive en Ciudad Juárez que algún día me gustaría que lo conocieran. Y tengo otra prima en la Ciudad de México, su hija Sandra Chayo, que a lo mejor me están viendo, no lo sé, que mi papá les hablaba de Cristo desde que yo era niña. Les hablaba de Cristo, no querían nada con Cristo. Y Jorge, mi mamá, no me dejaran mentir, desde niños todos los días orábamos y me enseñaron a orar por mis miembros de toda mi parentela, nombre por nombre, y te pido por mi tío y esto, y porque mi papá oraba por ellos y yo oraba como mi papá. Y mi papá oraba por toda su familia, que eran muchos, y yo oraba. 30 años después, vinieron al conocimiento de Cristo. Personas que le dejaron de hablar a mi papá. Se rompió la relación. 30 años después. Y mi prima Rosario, sé que ahora dirige un estudio, una célula en una casa. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar. Nosotros no proselitamos para esta iglesia, no es tráelos a la iglesia. Es a Cristo. Si esa persona se congrega en otra congregación, qué bueno que llegue a Cristo. Necesitamos hablarle a la gente, hermanos. Dios nos va a pedir cuentas. ¿No conoces a un Dios que dice, y no te presentarás delante de Dios con manos vacías? Dios abría la puerta eficaz, pero había muchísima oposición. Fíjate ahí en 1 Corintios 15:32, para que veas lo que te estoy diciendo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y yo no lo tomo en el aspecto literal, que había leones, tigres contra fieras, porque en el mismo libro de Éfeso, por eso el libro de Éfeso hay mucha guerra espiritual en ese libro de Éfeso precisamente. Que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra potestades, contra fieras. Fíjate ahí en Hechos para que veas todo lo que pasaba allí en ese lugar. Había demasiado ocultismo en ese lugar, en Éfeso, pero ahí Dios le abrió puerta grande y eficaz. Hechos 19, versículo 11. ¿Estás ahí conmigo? Ya vamos a terminar. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando dice, Dios me abrió puerta grande y eficaz, fíjate lo que estaba pasando. Milagros, ya un milagro para mí es extraordinario, pero imagínate el calibre de estos milagros que dice extraordinario. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjate en el versículo 18, donde desde el 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, se arrepentían las personas. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El apóstol estuvo luchando contra fieras, estuvo en tremenda oposición. Estuvo en peligro de muerte. Hay partes donde podemos ver, ya no voy a irme a esas citas por falta de tiempo, pero estuvo en peligro de muerte, estuvo sentenciado a muerte. Pablo dice que llegó a pensar que ya no iba a terminar, que ahí se iba a quedar en la ciudad de Éfeso. Y por un lado, tanto ataque a muerte, porque fue tremendo, fue de muerte,
Fíjense lo que estaba sucediendo, cosas extraordinarias. La gente se arrepentía, hasta los brujos se arrepentían, hasta los hechiceros se arrepentían y volteaban a ver al Dios vivo. No les importaba quemar esos libros que costaban una fortuna de vida. Los quemaron. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria, pero que como Daniel dispone en su corazón. Dispone en su corazón. Quiero que vayas conmigo para terminar a Génesis 30. La Biblia habla que en las epístolas de Juan habla de hijitos, habla de jóvenes y habla de padres. Y Dios quiere levantar padre y madre, padres y madres, que Dios nos dé hijos espirituales. Y aquí en Génesis 30 habla de dos mujeres que estaban en competencia y esas dos mujeres eran Raquel y Lea, porque las dos eran esposas de Jacob. A la que amaba Jacob era Raquel, pero Raquel era estéril, no podía tener hijos. La que podía tener hijos era Lea. Y entonces, versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Debe haber una agonía. Dame hijos, Señor. Dame almas para ti. Dame almas para ti, Señor. Dame hijos para ti. O si no, me muero. Esta mujer en lo natural decía, si no tengo un hijo, eso es lo que decía Raquel. Si no tengo un hijo, no vale la pena vivir. Señor, dame hijos espirituales. Dame hijos espirituales. Quiero decirte que si eres papá, los tienes físicos, pero ahora los tienes que dar a luz espiritualmente. Dame hijos, o si no, me muero. Esa debe ser nuestra oración, Señor. Dame hijos, dame almas para ti, Señor. Dame almas, dame el alma de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi vecino. Señor, dame almas, ábreme puerta, Dios, para que tu evangelio sea predicado. ¿Para qué voy a este trabajo, Señor? ¿Para ser exitoso, para ser exitosa? ¿Para qué voy? Yo voy con una misión más allá de lo que yo hago en lo natural en ese trabajo. Yo voy con una misión de lo alto. Ese es mi campo misionero. Ese es donde tú me has puesto, Señor. Sí, yo le sirvo a este jefe, pero sobre ese jefe te sirvo a ti. Y eso no implica que hablemos del trabajo en horas de trabajo, perdón, no, que hablemos de Dios en horas de trabajo y le quitemos tiempo. No, Dios va a poner el momento. Hermano, a veces estamos tan cargados con nuestros problemas, híjole, de esto y aquello, y debo esto, y me pasó aquello. Hermano, ¿sabes qué? Cuando consideras todos tus problemas y consideras a tu vecino, que aparentemente tú lo ves mejor que tú, pero tu vecino, si Dios no lo salva, se va a ir al infierno por toda la eternidad. Te aseguro que estarías más preocupado por él que por ti mismo. Tus problemas, cuando ves la situación de los demás, tus problemas se minimizan. Porque tú tengas para comer hoy o no tengas para comer mañana, que siempre Dios nos sostiene, tú tienes un futuro seguro en Cristo. Los demás van a ir al infierno. Y tú a veces estamos así cargados y preocupados y hasta nos peleamos porque estamos tan estresados que hasta nos conflictuamos en nuestras familias. Deja de poner tus ojos en ti. Más adelante dice, versículo 14, fue Rubén en tiempo de la siega
de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Las mandrágoras eran un fruto que ellos relacionaban con la fertilidad. O sea que si ellos comían esas mandrágoras, quizá entonces iban a ser fértiles, iban a poder dar a luz. Y cuando el hijo de Lea le trajo mandrágoras y se enteró Raquel que era estéril, dijo, dame las mandrágoras. Y hasta ahí se negociaron al marido para que le diera las mandrágoras. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? ¿Para qué quería las mandrágoras? Para poder dar a luz. Y a veces nosotros queremos dar a luz o tener hijos espirituales por medios artificiales. Hay mucha gente, y no juzgo, que campañas de esto y que campañas del otro, y que estrategia de no sé qué, y que hazla así, y que vamos a hacer allá, y que vamos a hacer acá. Pero si no hay una oración de agonía, Señor, dame alma, Señor, abre puerta. Somos una iglesia a nivel, no digo pacto de gracia, a nivel mundial, que en lugar de estar orando y estar agonizando y estar muriendo ahí, estamos preparando estrategias de evangelismo. Y que si son exitosas, llenas el lugar. A mí hace tiempo alguien que estimo mucho me invitó a participar a un evento y me acuerdo que fui con mi papá Sambors y bueno, va a venir este cantante, creo que, bueno, mejor ni vale la pena mencionar el nombre, de este cantante a Saltillo y no sé, creo que canta rock, rap, no sé ni qué canta y va a estar en tal parte y es una estrategia para alcanzar a los jóvenes porque él trae que el suicidio y que no sé qué y se va a cobrar tanto. Y luego lo peor de todo es que al final dijo, bueno, y como vamos a cobrar esto y él está cobrando tanto y pues al final las iglesias que participen nos vamos a quedar con tanto, hasta negocio era. Y le mandé un correo que ahí tengo guardado, porque me da pena decir, no, o sea, no siento paz. Y dije, Señor, ¿cómo hago? Y le mandé una carta, un correo. Queremos traer a la gente. Es que se van a llenar de jóvenes y luego se hacen conteos. 100 almas aceptaron a Cristo. Gloria a Dios, hay fiesta en el cielo. 100 almas. Como si uno supiera. Solamente Dios sabe lo que son los suyos. Solamente Dios sabe y conoce a los suyos. Estrategias, mandrágoras. Es más fácil, estrategias, a ver, haz esto, llenas la iglesia, sí, bueno, hay foquitos, hay esto, hay espectáculo, ¿no? Hay diversión, hay entretenimiento, llenando iglesias exitosas. ¿Cuánta de esa gente va a ir con el Señor? ¿Cuánta? La puerta es como angosta y el camino es estrecho. Pocos son. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Las mandrágoras no sirven. Fue hasta el versículo 22 que pasó un milagro y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Tienes que orar, orar, orar hasta que Dios se compadezca y te dé hijos. Te dé hijos. Que no lleguemos al cielo solitos. Que llevemos nuestras gavillas, que Dios nos las dio. ¿A quién le hablo, hermano? ¿Cuánta gente te topas en todas partes? Algo que tenía mi papá es que siempre en todas partes llevaba sus folletitos, en todas partes, salía con sus folletitos, salía a repartir, aunque si no podía hablar, repartía. Y Dios ha hablado a gente. Aquí vino una hermana hace mucho tiempo y con eso termino, perdón que me tarde, perdón. Una hermana llegó a esta congregación hace 25, 28 años que ya murió y llegó porque un día ella siempre la invitaban y que a la iglesia y nunca quería, decía no tengo tiempo, es que mis hijos, es que allá, es que acá y nunca iba y entonces un día se encontró en el piso, pateó algo y levantó un papel para recogerlo, pensó que era basura, lo levantó y era
y era un folleto cristiano. Y ese folleto hablaba de una persona que llegó al cielo y esa persona le decía, Señor, búscame en el libro de la vida. Y el Señor decía, no te encuentro. Y esa persona le decía, Señor, búscame bien. Y Dios le decía, te estoy buscando. Y esa persona que llegó al cielo era una persona como ella que nunca había tenido tiempo para Dios. Y entonces Dios le contesta a esa persona, quizá nunca tuve tiempo de anotarte. Obviamente es figurado, ¿verdad? Para dar un mensaje. Quizá nunca tuve tiempo de anotarte en el libro de la vida. Y entonces le cayó eso a esa persona y a una amiga del trabajo que era cristiana dijo, es que me encontré esto y me llegó. Y esa persona era nuestra vecina. Y nos la trajo a la casa y mis papás estuvieron ministrándole la primera vez por 4 horas por un folleto que alguien llegó y tiró. Lo recogió otra persona y era para esa persona. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Cuánto has entrado a la página Pacto de Gracia y tratado de bajar ahí del Halloween? Hay uno del corazón también, que habla de las funciones del corazón y habla del mensaje de salvación. ¿Cuánto invertimos en eso? En regalarle Biblias a las personas. ¿Cuánto? Dice, empezamos con Apocalipsis, con esa iglesia de la Odisea, que se había abierto una puerta. Y Juan 16 dice, Señor, yo oro por ellos para que sean uno, para que el mundo crea. Esa iglesia de la Odisea, no de la Odisea, perdónenme, corríjanme cuando me equivoco. Es la iglesia de la Filadelfia. Y Filadelfia significa amoroso para con su hermano. A esa iglesia que era amorosa para con su hermano, como dijo Jesús, que sean uno para que el mundo crea, a esa iglesia se le abrió puerta, una puerta que nadie podía cerrar. Y era una iglesia que tenía poca fuerza, pero dijo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, no importa qué tan insignificantes seamos, qué tanto, no tenemos fuerza, pero que Dios nos conceda esa puerta abierta para predicar su evangelio. Vamos a hacer una oración, Padre. Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón amor por las almas, Señor. Hemos de confesar que no hay esa carga como debería haberla en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre. Te pido que nos pongas amor por esas almas, Señor, que a veces nos caen mal o somos indiferentes, Señor, y son almas que tú has puesto. Hablamos mucho del buen samaritano, Señor, pero no entendemos, Señor, que tú eres ese buen samaritano y nos quieres usar para alcanzar esas almas que están en nuestro camino, Señor. Y a veces actuamos como el levita, como el sacerdote, Señor. No queremos perder tiempo, estamos tan ocupados en nuestra vida, estamos tan ocupados en nuestra familia, estamos tan ocupados en nuestras cosas. Cuando tú, Señor, tú te detuviste para hablar con una mujer samaritana, Señor. Cuando tú dejaste tu trono, tu reino, Dios eterno, para bajar a esta tierra a salvarnos, Señor. Ayúdanos a tener amor por las almas, Señor. Ponnos amor por las almas. Ayúdanos a empezar a orar todos los días. Ábrenos puerta para predicar tu palabra, Señor. Ábrenos puerta. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermano, antes de que te vayas, te quiero dar unos avisos muy importantes, muy, muy importantes. El primer aviso que te quiero dar es que el próximo domingo vamos a empezar a reunirnos presencialmente, gracias a Dios. Espero que estés contento, que no tengas temor porque estamos en obediencia a un mandato de Dios y vamos a respetar todos los protocolos. Nos vemos aquí, Jorge, ¿a qué hora? A las 11:35 se cierra la puerta a las 12 para que ustedes se puedan acomodar donde van a ser sus lugares. La puerta se va a cerrar a las 12. Los viernes, los que Dios les ponga a venir a orar media hora, aquí vamos a orar juntos y vamos a tener el estudio juntos como antes, que participábamos, que preguntábamos. Les invitamos a venir, si pueden imprimir su hojita como lo hacen y venir con su hojita.
Aquí el viernes a las 7 en punto también se van a cerrar la puerta y vamos a tener media hora de oración y la otra parte de estudio de la palabra. Ese es el segundo aviso. Próximo domingo, hermano, aquí te esperamos. Estamos emocionados, estamos expectantes de este reencuentro. Que no sea volver a lo mismo. Tenemos que prepararnos porque estamos en la recta final. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Mantengámonos unidos en el amor del Señor y en la santidad del Señor. Y el otro aviso, hermano, tú sabes que aquí se tiene que hacer el aseo. Faltan personas que hagan el aseo. Yo te invito, hermano, te exhorto a que te anotes. Va a ser un ejercicio muy bueno. Yo te quiero dar un testimonio cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, se convirtió a Cristo, que era una señora ya anciana, mayor, que oró muchos años por mis papás, 14 años creo, ¿verdad? Oró por mis papás, 7 años, oró por ellos. Pues mi papá se convirtió, mi mamá, y los sábados era el día del aseo, y entonces un día mi papá, pues, vio a mi abuelita haciendo el aseo, y mi abuelita iba todos los sábados a hacer el aseo, y mi papá se molestó y dijo, jefa, porque mi papá le decía a mi abuelita, jefa, usted, ¿no hay otra persona que haga aquí el aseo? Siempre está usted aquí los sábados haciendo el aseo. Y corrígeme si estoy diciendo la historia mal, lo que contestó mi abuelita, pero yo recuerdo que mi papá nos platicaba que mi abuelita dijo, Jorge, con solo verlo usted aquí, yo quiero venir a hacer el aseo todos los días. En otras palabras, ¿saben que había? Gratitud. Gratitud. A veces le decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Pero es nada más palabra. Gracias. Pero falta gratitud. Cuando hay gratitud con alguien, hermano, ¿has sentido gratitud con alguien? ¿Quieres hacer algo? Yo simplemente esta semana que fui a trabajar ahí a esta compañía que no eran mis proveedores, porque mis proveedores pues siempre me barbean, ¿verdad? Para que les compre. Pero ellos no eran mis proveedores, eran compañeros de trabajo. Me trataron tan bien que saben que he venido pensando en el camino, quiero mandarles un regalo, quiero mandarles, no de mi pagado por mi compañía, sino por mí, porque hay gratitud. ¿Cuánta más gratitud por Dios? Si no te quiero manipular, no te sientas condenación, pero te voy a decir algo. A veces decimos, es que somos familia en Cristo, y yo no conozco una familia que no tenga responsabilidades, que no trabaje en equipo. Somos familia, hermanos, nos hicimos familia, necesitamos apoyarnos. A las 8 de la mañana va a empezar el aseo. Apúntense con Laura. Yo te voy a decir algo, cuando nos convertimos a Cristo, después de que mi abuelita habló con mi papá y le dijo eso, mi papá se quedó callado, porque imagínate que él no hacía el aseo, ¿verdad? Y se enojaban. Y cuando le dijo eso a mi abuelita, empezamos a ir como familia a hacer el aseo a la iglesia. Y es una muy buena experiencia. ¿Qué hacen tus hijos los sábados? Están metidos en el celular. No hacen ni ejercicio. Yo te invito de veras, de todo corazón, no te sientas manipulado, de verdad no es manipulación. Si Dios te lo pone, ven, pero yo te exhorto, yo te estoy platicando, a veces algo que tú no alcanzas a ver. Ven y convives con los hermanos, trabajamos, nos vamos a friccionar, sí, pero es la única forma en que Dios nos va a moldear. Ahí te lo dejo en tu corazón, hermano, que tú le digas a Dios. Entre más vengamos, más fácil se hace todo, menos pesado, menos carga, se pueden hacer roles, se toca una vez al mes, vienes 1 o 2 horas, convives con los demás y vas a ver que Dios va a empezar a hacer algo porque necesitamos salir de nuestra silla. Tenemos que salir de esa comodidad y vas a ver cómo Dios nos va a tomar y nos va a llevar a más para que Él sea glorificado y Él sea visto. Que Dios te bendiga. Voy a nada más terminar una oración otra vez. Señor Padre, gracias por todo lo que tú has hecho, Dios, y por lo que harás, y porque esta congregación, Pacto de Gracia, no es de nadie sino tuya, Dios. Ponos a todos el querer como el hacer, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.